1984, por George Orwell, parte 53. Después de cerrar la telepantalla, la habitación parecía mortalmente silenciosa. Los segundos transcurrían enormes. Winston dificultosamente conseguía mantener su mirada fija en los ojos de O'Brien. Luego, de pronto, el sombrío rostro se iluminó con el inicio de una sonrisa. Con su gesto característico, O'Brien se aseguró las gafas sobre la nariz. ¿Lo digo yo o lo dices tú?, preguntó O'Brien. Lo diré, respondió Winston al instante. ¿Está eso completamente cerrado? Sí. No funciona ningún aparato en esta habitación. Estamos solos. Pues vinimos aquí porque... Se interrumpió dándose cuenta por primera vez de la vaguedad de sus propósitos. No sabía exactamente qué clase de ayuda esperaba de O'Brien. Prosiguió, consciente de que sus palabras sonaban vacilantes y presuntuosas. Creemos que existe un movimiento clandestino, una especie de organización secreta que actúa contra el partido y que tú estás metido en esto. Queremos formar parte de esa organización y trabajar en lo que podamos. Somos enemigos del partido. No creemos en los principios de INSOC. Somos criminales del pensamiento, además somos adúlteros. Te digo todo esto porque deseamos ponernos a tu merced. Si quieres que nos acusemos de cualquier otra cosa, estamos dispuestos a hacerlo. Winston dejó de hablar al darse cuenta de que la puerta se había abierto. Miró por encima de su hombro. Era el criado de cara amarillenta que había entrado sin llamar. Traía una bandeja con una botella y vasos. Martín es uno de los nuestros, dijo Brian impasible. Pon aquí las bebidas, Martín. Sí, en la mesa redonda. Tenemos bastantes sillas. Sentémonos para hablar cómodamente. Siéntate tú también, Martín. Ahora puedes dejar de ser criado por 10 minutos. El hombrecillo se sentó a sus anchas, pero sin abandonar su aire servil. Parecía un lacayo al que le han concedido el privilegio de sentarse con sus amos. Winston lo miraba en el rabillo del ojo. Le admiraba que aquel hombre se pasara la vida representando un papel y que le pareciera peligroso prescindir de su fingida personalidad, aunque fuera por unos momentos. O'Brien tomó la botella por el cuello y llenó los vasos de un líquido rojo y oscuro. A Winston le recordó algo que desde hacía muchos años no bebía. Un anuncio luminoso que representaba una botella que se movía sola y llenaba un vaso incontables veces. Visto desde arriba, el líquido parecía casi negro, pero la botella de buen cristal tenía un color rubí. Su sabor era agridulce. Vio que Julia cogía su vaso y lo olía con gran curiosidad. Se llama vino, dijo Brian con una débil sonrisa. Seguramente ustedes lo habrán oído citar en los libros. Creo que a los miembros del partido no les llega. Su cara volvió a ensombrecerse y levantó el vaso. Creo que debemos empezar brindando por nuestro jefe, por Emanuel Goldstein. Winston cogió su vaso titubeando. Había leído referencias del vino y había soñado con él. Con el pisapapeles de cristal o las canciones del señor Carrington, pertenecía al romántico y desaparecido pasado.
la época en que él se recreaba en sus secretas meditaciones. No sabía por qué. Siempre había creído que el vino tenía un sabor intensamente dulce, como de mermelada y un efecto intoxicante inmediato. Pero al beberlo, ahora por primera vez, le decepcionó. La verdad era que después de tantos años de beber ginebra, aquello le parecía insípido. Volvió a dejar el vaso vacío sobre la mesa. Entonces, ¿existe de verdad ese Goldstein? Preguntó. Sí, esa persona no es ninguna fantasía y vive. ¿Dónde? No lo sé. ¿Y la conspiración, la organización es auténtica? ¿No es solo un invento de la policía del pensamiento? No, es una realidad. La llamamos la hermandad, nunca se sabe de la hermandad, sino que existe y que uno pertenece a ella. Enseguida volveré a hablarte de eso. Miró el reloj de la pulsera. Ni siquiera los miembros del partido interior deben mantener cerrada la telepantalla más de media hora. No debíais haber venido aquí juntos. Tendréis que marcharos por separado. Tú, camarada, le dijo a Julia, te marcharás primero. Disponemos de unos 20 minutos. ¿Comprenderéis? Que debo empezar por haceros algunas preguntas. En términos generales, ¿qué estáis dispuesto a hacer? Todo aquello de que seamos capaces, dijo Winston. O'Brien había ladeado un poco su silla hacia Winston de manera que casi le volvía la espalda a Julia, dando por cierto que Winston podía hablar a la vez por ella y por sí. Empezó pestañeando un momento y luego inició sus preguntas con voz baja e inexpresivo, como si se tratara de una rutina, una especie de catecismo, la mayoría de cuyas respuestas le fueran ya conocidas. ¿Estáis dispuestos a dar vuestras vidas? Sí. ¿Estáis dispuestos a cometer asesinatos? Sí. ¿A cometer actos de sabotaje que puedan causar la muerte de centenares de personas inocentes? Sí. ¿Vender a vuestro país a las potencias extranjeras? Sí. ¿Estáis dispuesto a hacer trampas, a falsificar, a hacer chantaje, a corromper a los niños, a distribuir drogas, a fomentar la prostitución, a extender enfermedades venéreas, a hacer todo lo que pueda causar desmoralización y debilitar el poder del partido? Sí. Sí. Por ejemplo, si sirviera de algún modo a nuestros intereses arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño, ¿estaráis dispuesto a hacerlo? Sí. ¿Estáis dispuestos a perder vuestra identidad y a vivir el resto de vuestras vidas como camareros, cargadores de puerto, etcétera? Sí. ¿Estáis dispuestos a suicidaros si os le ordenamos y en el momento en que lo ordenásemos? Sí. ¿Estáis dispuestos los dos a separaros y no volverse a ver nunca? No, interrumpió Julia. A Winston le pareció que había pasado muchísimo tiempo antes de contestar. Durante algunos momentos creyó haber perdido el habla. Se le movía la lengua sin emitir sonidos, formando las primeras sílabas de una palabra y luego de otra. Hasta que lo dijo. No sabía qué palabra iba a decir. No, dijo por fin. Hacéis bien en decírmelo, repuso Brian. Es necesario que lo conozcamos todo. Se volvió hacia Julia y añadió con una voz algo más animada.